que una vez derrocado el gobierno de Batista íbamos a tener, por lo que nosotros luchamos, una democracia, elecciones libres. Fidel Castro hablaba de la democracia sindical y resultó que cuando llegaron los comunistas al poder fue peor que cuando con la tiranía de Batista. Cuando ganó la revolución fue la felicidad más grande de mi vida, el saber que los trabajadores íbamos a ser parte del poder político también en Cuba. El primer sindicato en Cuba que celebró elecciones democráticas fue el mío. El primero después del triunfo de la revolución, que fue el sindicato de autobuses modernos. Y nosotros ganamos lo que éramos del 26 de julio contra los comunistas. Quiero decir que mi padre fue comunista por 30 años. Mi padre también creyó que la revolución y los trabajadores habían llegado al poder. Y mi padre murió decepcionado completamente del proceso revolucionario cubano. La Grace Corporation es una de las mayores multinacionales del mundo. Su vicepresidente es un cubano, Tony Navarro. Estudió con Castro en el Colegio Jesuita de Belén. Al comienzo de la revolución, fue un simpatizante del proceso revolucionario. Tony Navarro, usted, además de ser hombre de negocio, es un escritor. Escribió un libro, me parece, se llama Tocayo, en que habla de su adolescencia y juventud como compañero de la escuela de Fidel Castro. Sí, fui compañero de escuela de Fidel Castro, un colegio jesuita en La Habana. ¿Tenía la misma edad? No, Castro, lamentablemente para mí, es 4 años más joven que yo. En realidad en Cuba había una clase media importante. Y el libro presenta la reacción de esta clase media a la revolución de Fidel. Y muchos de ellos, y yo sobre todo, creímos que Fidel iba a ser verdaderamente el redentor, a sacarnos de una situación que francamente nos atosigaba, se nos hacía vergonzoso por los excesos del régimen batistiano. Yo empiezo queriendo mucho a Fidel y a la revolución y me voy dando cuenta que todo lo que se hace es lo contrario a lo que dijo Fidel. Y no hablemos de las ejecuciones, al principio algunas justificadas, después se empieza a ejecutar a gente que eran casi culpables y después a los que son casi inocentes. Pero el verdadero golpe es cuando él dice, ¿elecciones para qué? Pero usted realmente pensaba que la revolución de Fidel Castro iba a ser una revolución burguesa. Yo pensaba que iba a ser una revolución democrática. Ni más ni menos. Usted luchó con Fidel Castro. Era justo todo lo que yo había ansiado toda mi vida, pero que ya casi había dado por imposible. Tú eres el vicepresidente de una de las grandes compañías norteamericanas. ¿Cómo llegaste ahí? Yo empecé, como dicen en Cuba, con una mano atrás y otra adelante, que quiere decir sin un centavo, ni ropa, ni carro, ni un lugar donde hospedarme. Pero no solo los hombres de empresa se han exilado. También Juan Charrasqueado, un conocido personaje del folclore cubano, salió por el Mariel. Comí jamón, comí mortadella, comí salchichón. Otro cubano, Roberto Goizueta, es presidente mundial de la Coca-Cola, la misma que consume su antiguo compañero del Colegio Jesuita de Belén. Y un cubano impone modas. Se firma Adolfo. El cineasta francés François Truffaut, en una filmación con su director de fotografía, Néstor Almendros. El que fuera crítico de cine en La Habana, ahora recibe el Oscar en Hollywood. Y Alberto Salazar, un joven cubano, ha sido 3 veces campeón maratonista de Estados Unidos. Pero no todos los exilados han tenido la misma suerte. La mayoría del exilio cubano es como este niño, que tiene que trabajar después de la escuela. Es como sus padres, gente humilde, trabajadores, obreros, muchos de ellos sin empleos. ¿Por qué se fueron de Cuba los padres de Carlitos? ¿Por qué la Cuba de hoy socialista no satisface a un obrero que no tiene que ver con el pasado ni con riquezas del ayer? ¿Y ustedes, por qué se fueron de Cuba? Yo creo que por lo que se va todo el mundo, por el sistema. Yo estuve sin zapatos en un centro de trabajo. Entonces, como no tenía zapatos, pues no fui a trabajar porque no tenía zapatos para trabajar. Entonces, al poco tiempo me mandan a citar y voy a la citación. Entonces me presento delante de 2 o 3 de los jefones de ahí del trabajo. Y entonces me mandan, me dicen que tenían trabajo para mí, pero en un lugar donde habían reunido a todo el personal, los individuos maleantes del pueblo. Los habían recogido, los habían apartado en una granja nombrada María Amelia. Entonces
cuando me dijeron que yo tenía que unirme a ese personal, yo dije que no, que yo no podía trabajar con esas personas. Entonces me amenazaron y me dijeron que me iban a meter preso. Yo pensé que eran mentiras de ellos y me fui para casa tan campante. Y al poco tiempo me volvieron a citar y efectivamente no era mentira, ¿no? Me citaron a la estación de policía y no pude salir más. Imagínese, yo estaba en La Habana, en la casa del padre de él con los niños. Entonces yo, por mucho que alegué, pues nada, ellos sin contar conmigo, sin haberme celebrado tan siquiera un juicio, yo nunca he sido parado delante de un tribunal. Me celebraron un juicio a su forma, como lo hacen ellos, y me condenaron 1 año. Ahí, esperando a ver que él saliera y así pasó 1 año y pico esperando. Yo quería trabajar en mi puesto de trabajo, que con un par de zapatos se hubiera resuelto el problema y yo hubiera estado trabajando ahí. En Cuba lo que más yo quiero, que son mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi esposa, no he podido sacarla del país. Yo lo que quiero es la libertad para los míos, para todos los cubanos que quieren irse de ese país, en realidad no tienen ese seguro. Mi hija no me la dejaron salir porque tenía 18 años, pero ella no quería que su hijo se criara en Cuba. Tuve que venir para acá. Ya están juntos ya.